Hola amigos orquidiófilos, ¿cómo están? Un gusto en saludarles. Una vez más, hoy nos encontramos aquí por este medio para hablar de este apasionante mundo de las orquídeas. Para quienes no me conocen, yo soy Fito Martiarena, soy ingeniero forestal y las orquídeas las tengo como un hobby. Y bueno, hoy trato de transmitir los pocos conocimientos que tengo, trato de transmitirlos para hacerle más fácil el cultivo a quienes puedan aprovechar estos conocimientos. Hoy un tema muy importante que a todos los orquidiófilos nos ha pasado y nos pasa, que muchas veces no logramos que nuestra planta llegue a florecer. Entonces, vamos a tratar de responder esa pregunta: ¿qué necesita una orquídea para florecer? Principalmente porque veo mucho en las redes, por ejemplo, que mucha gente dice: ¿qué le pongo a mi orquídea para que florezca? Bueno, yo ya me voy a anticipar y les voy a decir que no hay una sustancia mágica, que no hay un producto que nosotros le podamos agregar a nuestras plantas y que logremos así que nuestra planta florezca. Ese producto mágico no existe y bueno, son factores que nosotros tenemos que controlar. Si nosotros controlamos 6 factores en nuestras plantas, seguramente hay más de 6, ya me anticipo, pero con 6 factores. Hoy voy a tratar de hacer en un video muy corto, tratar de explicarles esos 6 factores para que logren hacer florecer esa planta. Sin más, ya nos vamos a ir metiendo en temas. Simplemente les recuerdo que, bueno, que quien se quiera suscribir al canal puede hacerlo. Aquí abajo en los comentarios les voy a dejar el link para que se suscriban al canal. También les voy a dejar un par de links sobre videos, sobre sustrato, sobre fertilización, porque durante la charla ahora vamos a hablar sobre esos temas. Entonces les voy a dejar los links para que puedan acceder a esos videos. Ahora sí, comenzamos a hablar, a ver cómo podemos resolver para que nuestra orquídea florezca fácilmente. Ahora que sabemos que esa sustancia mágica no existe, me van a preguntar: bueno, pero ¿qué hago con mi orquídea para que florezca? ¿Cómo la hago feliz? Respondiendo a esa frase que veíamos anteriormente, donde decíamos orquídea feliz, orquídea florecida. Bueno, es muy sencillo. Yo les voy a contar que aquí voy a tratar de explicarles 6 factores que para mí son los más importantes. Hay otros, pero si controlan estos 6 factores, su orquídea seguro va a florecer. No quiero entrar en gran detalle cuál es más importante que cuál, solo voy a hacer mención a uno que a mi criterio es el más importante, que es el sustrato. Si nosotros tenemos un sustrato adecuado, es muy probable que nuestra orquídea primero sobreviva, luego viva bien y luego llegue a florecer. Yo siempre, cuando hago las presentaciones, digo que necesita una orquídea para crecer y o florecer, porque si la planta tiene un buen crecimiento, es muy probable que florezca. Claro, me van a decir: bueno, pero depende de la luz. Sí, exacto. Depende de ciertos factores, pero es muy probable que florezca. Ahora bien, yo lo que quiero en este video es mostrarle cada uno de estos 6 factores en forma muy sencilla que deben hacer ustedes en sus casas, en sus viveros, para que esta planta florezca. Yo les decía, para mí el más importante es el sustrato. No obstante, todos los otros 5 factores, y que hay algunos más, son muy importantes para que la orquídea florezca. Para definir correctamente esos 6 factores que acabamos de ver, es muy importante previamente identificar el tipo de planta con la que nosotros vamos a trabajar. Es decir, hay plantas que necesitan más luz que otras, hay plantas que necesitan sustrato más fino, sustrato más grueso. En fin, todos los factores varían en función del tipo de planta que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es identificar el tipo de planta. Yo siempre les doy la recomendación de que cuando compran una orquídea le pregunten al vendedor. Bueno, de hecho, yo soy un fanático de los nombres de las plantas, entonces me gusta que todas las plantas estén con el nombre. A partir de que tenemos el nombre, hoy en las redes aparece mucha información, si bien hay que saber filtrar la información que nos bajan. Al haber tanta información, podemos saber qué condiciones, por ejemplo, necesita una Miltonia y qué condiciones necesita una Cattleya. Son plantas totalmente distintas, hasta fisiológicamente son distintas. Entonces podemos leer a ver si necesita más luz, menos luz, qué tipo de sustrato. Bueno, eso es lo que yo voy a tratar de explicarles aquí. Por eso les digo: identifiquen previamente el tipo de planta. Esto es previo a los factores que ahora vamos a ver, y que eso nos va a ayudar a atender más fácilmente esos 6 factores que veíamos recién. Yo les decía, para mí el sustrato es uno de los factores
más importantes que tenemos, si bien no quiero entrar en detalle en ese juego de que este es más importante que el otro, pero el sustrato es muy importante. Siempre junto con el sustrato es bueno que tengamos en cuenta el tipo de maceta que nosotros vamos a tener, o de plantera, o de soporte, como le queramos llamar. Yo una recomendación que siempre doy porque veo que como las orquídeas son de ambientes húmedos, generalmente tendemos en nuestra casa a saturar de agua nuestras orquídeas. Y generalmente uno de los principales problemas es la pudrición de raíces y es el problema mayoritario que nosotros tenemos con nuestras plantas. Entonces, la recomendación general que les doy es que perforen sus macetas. Aquí nosotros vemos una imagen de una maceta perforada. eh, Puede ser de cerámica la maceta, puede ser de plástico, puede ser de color, puede ser transparente. Muchas veces se ha generado la idea de que las orquídeas tienen que ir en maceta transparente. Yo les puedo asegurar que van a ver una Phalaenopsis perfectamente florecida en una maceta que no es transparente como en una maceta que es transparente. La maceta, el color, el material de la maceta muchas veces no tiene que ver. Hay lugares en los que se debería tener cuidado el material de la maceta por si es muy cálida, si estamos en una región tropical y la maceta es muy cálida, entonces puede llegar a generar condiciones poco adecuadas para la orquídea, pero cualquier material que nosotros tengamos de la maceta, si nosotros perforamos esa maceta, es muy probable que tengamos mayor éxito con nuestras plantas porque va a permitir salir la humedad de la maceta y independientemente del sustrato que tengamos. Ahora bien, adherido a ello, tenemos que tener un buen sustrato, que ahora vamos a ver 2 o 3 tips respecto al sustrato. Aquí, como les decía, estamos viendo algunas cuestiones respecto al sustrato. Fíjense, yo les decía al principio, identificar el tipo de planta que nosotros compramos o ya tenemos en nuestra casa es muy importante para definir luego el tipo de sustrato que nosotros le vamos a poner y el tipo de maceta que le vamos a poner, como acabamos de ver. Yo siempre les digo plantas de raíces finas con sustrato fino, plantas de raíces gruesas con sustrato grueso. Yo aquí les dejo las medidas, ustedes ya habrán visto otro video previo que hicimos sobre sustrato, donde se habla muchísimo sobre el sustrato, de todas las características que tiene que tener el sustrato. Esto que están viendo aquí es corteza de pino, y fíjense que ahí les pongo las medidas en centímetros del sustrato, pero es solo orientativo para que tengan idea. Lo que sí tienen que tener en cuenta: plantas de raíces finas con sustrato fino y plantas de raíces gruesas con sustrato grueso. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del sustrato? Que generalmente, en el caso este, por ejemplo, que utilizamos corteza de pino, que es lo que mayoritariamente se utiliza, les recomiendo que vean el video de sustrato, allí se muestran varias alternativas sobre sustrato, pero supongamos que utilizamos corteza de pino, yo siempre recomiendo mezclarlo. Yo les digo, el sustrato para mí el ideal es 70-30, 70% de corteza de pino y 30% de carbón vegetal, o bien pueden hacerlo con otras sustancias, con otros materiales, que en realidad lo que permite, lo que sucede aquí, es que la corteza de pino, al ser un material orgánico, se empieza a descomponer con el tiempo. Muchas veces tenemos muchas plantas en la casa, pasan 2, 3 años, nos olvidamos del sustrato y eso se hace muy finito y empieza a retener mucha más humedad. Entonces el carbón, como no se descompone, lo que hace es permite esa permeabilidad del sustrato y es lo que ayuda a generar esa permeabilidad. Veamos ahora el segundo factor que mencionáramos allí cuando arrancábamos al principio, que es el riego. El riego generalmente viene muy asociado con el sustrato que nosotros tenemos y con el tipo de maceta. No es lo mismo tener una planta en una canasta totalmente abierta que tener una planta en una maceta totalmente cerrada. El riego que nosotros vamos a tener que hacer es totalmente diferente. También, de acuerdo al tipo de sustrato que tengamos, si el sustrato más fino retiene más humedad y si el sustrato más grueso retiene menos humedad. Entonces, el riego que nosotros hagamos tiene mucho que ver con las dos cosas que dijimos anteriormente, con el sustrato y con el tipo de maceta. Ahora, no obstante, aquí yo les quiero dar 2 o 3 tips para que ustedes tengan en cuenta respecto al riego. Uno de ellos es la calidad del agua. Generalmente el agua de red que nosotros tomamos viene tratada y en ese tratamiento el agua trae cloro. Entonces esto no es bueno para las plantas. Por lo tanto, una de las recomendaciones sería, si ustedes tienen poquitas plantas en su casa y las riegan con un rociador o las riegan con una jarra, quizás convenga que ustedes dejen ese agua en reposo, expuesta al medio ambiente,
es decir, 2, 3 horas, y luego rieguen. Entonces, en esa exposición que ustedes están haciendo del agua, lo que estamos haciendo es liberando el cloro. Entonces, la planta va a recibir una menor cantidad de cloro y eso es beneficioso. Otro tips, digamos, que dentro de la calidad del agua que podemos tener aquí, es que si podemos juntar agua de lluvia, buenísimo, y sobre todo si no pasó por un techo previamente, es decir, el agua que viene directamente, eso sería ideal para las plantas, que es como se riegan en la naturaleza. Entonces, uno de los tips es la calidad del agua que nosotros necesitamos para regar nuestras plantas. La pregunta que todos hacen, bueno, ¿cada cuánto riego? ¿A qué hora riego? Bueno, ¿cuánto de agua le tenemos que poner a las plantas? Bueno, yo suelo aconsejar, si ustedes, vuelvo al punto anterior, por eso yo al principio les decía que para mí el sustrato es lo más importante en las orquídeas, si nosotros tenemos un sustrato adecuado que drena perfectamente, mi recomendación es regar mucho, mucho, con abundante cantidad de agua que chorree en la planta y dejar secar hasta el próximo riego, es decir, riego mucho, dejo secar y vuelvo a regar. Que se seque, vuelvo a regar. Que se seque, vuelvo a regar. Eso es lo ideal. Por dos motivos. Uno, porque es lo que le gusta a la orquídea y otro, porque nosotros generalmente, bueno, nosotros fertilizamos, ponemos fungicidas. En resumen, conviene regar mucho para lavar esas sales. Otro de los puntos a tener en cuenta es dónde debo aplicar el agua de riego. Bueno, yo generalmente les digo, para no tener complicaciones con cuestiones sanitarias, conviene siempre aplicar en el sustrato que las orquídeas, digamos, tengan el sustrato húmedo. No obstante, en zonas que son muy secas, bueno, conviene aquellos que tienen colgada, por ejemplo, la planta de un alero de la casa, muchas veces conviene humedecerle las hojas, sobre todo para lavar, para sacar esa tierra, ese polvo atmosférico que se deposita sobre las hojas, conviene lavar las hojas. Si ustedes van a lavar las hojas, van a mojar la planta entera, conviene que eso lo hagan a la mañana. Entonces, cuando llega la noche, ya la planta está seca y evitamos algunas cuestiones de sanidad. Esto siempre hablando en época de primavera-verano. Cuando es invierno, bueno, el riego cambia totalmente. Hay plantas que casi durante todo el invierno no se riegan. Si lo van a hacer todavía con más cuidado, hacerlo a la mañana. Hay mucho sobre si debemos regar a la mañana, si debemos regar a la noche. Hay cuestiones fisiológicas que justifican si regar a la mañana, regar a la noche, pero eso es para optimizar crecimiento. La mayoría de nosotros tenemos las plantas como hobby, entonces la recomendación sería regar en la mañana para que la planta durante el día esté húmeda y bueno, y cuando llega la noche no quede agua entre las hojas y no tengamos problemas sanitarios. Estos puntos que yo les acabo de mencionar generalmente son para las orquídeas epífitas, una phalaenopsis, una cattleya, una miltonia, que es lo que mayormente nosotros cultivamos en nuestra casa. También estamos aquellos que somos apasionados por ahí por las orquídeas terrestres y en el caso, por ejemplo, de una Paphiopedilum, estos tips por ahí no aplican para una Paphiopedilum, ¿sí? Entonces, la Paphiopedilum, como muchas de otras terrestres, amerita que el riego se haga con mayor frecuencia y que las raíces no lleguen a secarse, que el sustrato no llegue a secarse. Pero estos son casos muy puntuales. Los tips generales que habíamos visto antes son para orquídeas epífitas. Veamos ahora el tercero de los factores que mencionáramos allí al principio. Como les dije, no tomen esto en orden de importancia. Estos factores son tan importantes uno como el otro. Cuando hagamos el cierre de este video van a ver que todos tienen el mismo nivel de importancia. No obstante, como les dije, para mí es una cuestión personal, el sustrato es el más importante. Ahora vamos a ver algunas cuestiones asociadas a la luz. Aquí nosotros estamos viendo una imagen que es el espectro visible de luz. Nosotros en las orquídeas necesitamos cantidad y calidad de luz. No sé cómo logramos darle esa cantidad y esa calidad de luz y de dónde la obtenemos. Ustedes pueden ver aquí que el espectro visible va entre 400 y 700 namómetros. No se preocupen por ese término, el namómetro es una unidad de medida y es en lo que se expresa la longitud de onda de la luz. Y
previo a eso tenemos la luz ultravioleta y posterior a eso tenemos la luz infrarroja. Ustedes saben que la luz ultravioleta es germicida y bueno, la luz ultravioleta, no hay que confundirse, es la que utilizamos, por ejemplo, para esterilizar en el laboratorio. En este caso, nosotros vamos a tomar el espectro visible que va de los 400 a los 700 nanómetros. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de esa luz que nosotros recibimos la más importante? Yo les voy a decir, para mí es toda esa luz es muy importante. Me van a decir, bueno, pero yo quiero que mi orquídea florezca porque es lo que aquí estábamos hablando. Bueno, yo voy a pasar a explicarles si nosotros sometemos más a un tipo de luz o más a otro tipo de luz, qué es lo que sucede con la planta. Si nosotros sometemos esa planta a la luz esta más de color azul, digamos, que es la primera que está ahí en el espectro visible entre 400 y 500 nanómetros, la planta ustedes van a ver que crece con un color verde intenso. Es decir, si yo tengo la planta, me van a decir, bueno, pero ¿cómo logro darle esa luz? Bueno, se hace con más sombra o menos sombra. Ahora bien, si nosotros pasamos al otro extremo del espectro de luz visible, es decir, por encima de los 600 nanómetros que dijimos anteriormente, es la luz que por ahí se caracteriza por decir es la luz que necesitan las plantas para florecer. Ese es un término muy genérico, pero bueno, pero así lo tenemos que tomar nosotros. Ustedes van a ver que si ustedes someten esas... Primero, les quiero hacer una recomendación, que si tienen una planta en la sombra no la lleven directamente al sol. No obstante, aclarado eso, lo que sí les quiero decir, si nosotros tenemos una de esas plantas que tiene las hojas verde intenso, le damos un poquito más de luz, es decir, que les dé, por ejemplo, el sol de la mañana solamente temprano y luego la volvemos a que le dé sombra nuevamente, van a ver que esas hojas van a empezar a tomar una coloración verde claro, tendiendo en algunas especies a ser un amarillo verdoso. Eso es porque están recibiendo esa luz que tenemos ahí en el espectro por encima de los 600 nanómetros. Esa es la luz que muchas veces necesitan las plantas para florecer. No importa mucho los términos técnicos, sí lo que tienen que tener en cuenta, cuando arrancábamos al principio yo les decía, identifiquen la planta con la cual están trabajando o la planta que ustedes tienen en su casa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una Miltonia vamos a suponer una de las nativas argentinas, que es la Miltonia flavens, nosotros la tenemos permanentemente a la sombra, es muy probable que esa planta, la floración sea muy deficiente. Si esa planta recibe una buena cantidad de luz, ustedes van a ver que las hojas de esa misma Miltonia van a estar en esa coloración que les decía, con un verde claro tendiendo a un color amarillo, no hay que excederse tampoco, pero esa planta va a tener una excelente floración, porque está recibiendo esa luz. Ahora bien, esto que estamos diciendo es para la generalidad y para la mayoría de las plantas que nosotros cultivamos en nuestra casa. Hay que tener en cuenta que hay plantas terrestres que, por ejemplo, viven extremadamente en la sombra, terrestres y epífitas, que viven extremadamente en la sombra y florecen en la sombra porque esas son las condiciones que necesita esa planta, como así también hay otras. Por ejemplo, me estoy recordando ahora algunas terrestres que viven extremadamente al sol, en pleno verano al sol. Entonces, y son esas las condiciones que requiere esa planta. Todo lo que decimos es para las plantas que nosotros cultivamos en nuestra casa que requieren más luz o menos luz, que es lo que acabamos de decir. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestra casa? Sobre todo aquellos que tienen un pequeño viverito o un gran vivero que lo tienen con cobertura plástica. Fíjense, esto es un vivero que se lava cada 6 meses el plástico. Ahí se muestra una fotografía donde hay una parte limpia y una parte sucia de ese plástico. Así como hoy decíamos que las plantas se les debe mojar las hojas para sacar ese polvo atmosférico que se va depositando, también sucede en las coberturas de nuestro vivero que se empieza a depositar esa suciedad y perdemos calidad de luz. Entonces, lo aconsejable es que todos aquellos que tengan las plantas bajo cobertura, cada tanto laven para sacar esa suciedad. Y bueno, me van a decir, pero si yo someto mis plantas, tengo mi vivero a pleno sol y someto las plantas dentro de ese vivero, es muy probable que le esté llegando la radiación solar
directa. Bueno, primero que todos aquellos que tengan cobertura en sus viveros, que utilicen plásticos con protección UV. Ahí cuando veíamos la luz en función de la longitud de onda, yo les decía que estaba la luz UV, que era para desinfectar y demás. Eh, bueno, lo recomendable es que las coberturas plásticas tengan protección UV. Y segundo, que utilicemos las coberturas llamadas media sombra. Hay distintos porcentajes en función de la exposición que tiene cada vivero. Pueden usar con 50, 60, 70 u hasta 80% de cobertura, o sea, de sombra, dependiendo de la época del año, el lugar donde vivan y, y la época del año, poner esa cobertura en función de las necesidades de sus plantas. Avanzamos ahora con otro de los factores que mencionáramos allí al principio, que es la sanidad. Este es un tema bastante complejo que luego amerita que hagamos un video completo sobre cada una de las enfermedades que atacan a nuestras plantas. Aquí, como les dije, yo lo que quiero abordar son esos 6 factores que habíamos visto al principio para que nuestra orquídea florezca. Entonces los vamos a tratar en forma muy genérica, pero lo que quiero darles algunos tips respecto a sanidad. Yo, una de las recomendaciones que hago para las orquídeas, que los tratamientos sanitarios sean siempre preventivos. Me van a decir, bueno, pero yo no tomo tal medicamento por si mañana me va a doler la cabeza. No, es cierto, pero lo que sí les quiero dejar claro, que cuando nosotros vemos un síntoma en nuestras orquídeas, muchas veces ya es tarde. Ya cuando vemos el síntoma, probablemente ya la planta nos quede la hoja manchada. Ustedes saben que las orquídeas tienen un crecimiento muy lento. Es decir, hay plantas que una planta adulta, una planta en excelentes condiciones, a veces emite solo 2 hojas por año. Entonces, si nosotros permitimos que esas hojas que tiene nuestra planta se manchen, luego esas manchas, por más que tratamiento que le hagamos, esas manchas no las sacamos más de nuestras hojas. Entonces, lo recomendable, si nosotros queremos tener una planta totalmente saludable, que hagamos tratamientos preventivos. Quizás no tan intensos como se los hacen los viveros de producción, porque están expuestos a calor, temperatura, perdón, a temperatura, humedad, para producir mayor crecimiento, que es lo que necesitan los viveros de producción. Nosotros en nuestra casa tenemos muchas veces nuestras plantas mucho más ventiladas, entonces la probabilidad de que le ataque una enfermedad o una plaga es más baja. Entonces, quizás no hacerlo con esa intensidad. Pero sí, yo recomiendo que sea preventivo, sobre todo por lo que les decía, una vez que una hoja, supongamos una Cattleya, una Phalaenopsis, que tienen hojas carnosas, una vez que se manchó, que ya le atacó esa plaga, esa mancha va a quedar para siempre en esa hoja. Entonces, deberíamos evitarlo. Yo aquí les voy a hacer mención de algunas de las principales plagas que atacan a nuestras plantas. Yo utilizo generalmente 3 productos. ¿Y qué vamos a tratar con estos 3 productos? Bueno, yo les voy a mostrar aquí el primero de ellos y que es uno de los que a veces causa muchos daños, que son los hongos y las bacterias. Les recomiendo que vayan a una agroquímica y hagan y soliciten un fungicida bactericida, es decir, un producto que viene, o sea, que protege de hongos y bacterios. Yo les decía recién, quizás aquellos que tienen poquitas plantas no hagan aplicaciones tan intensivas. Yo aquí les estoy poniendo una aplicación quincenal. Yo tengo plantas colgadas donde cuando hago el riego, por ejemplo, el agua de las plantas de arriba a veces moja las plantas de abajo. Entonces yo necesito cubrirme porque cualquier ataque de hongo o de bacterio enseguida se me podría diseminar en el vivero. Pero aquellos que tienen las plantas más separadas o que las tienen expuestas al aire libre, quizás no es una aplicación quincenal. La aplicación básicamente, entrada la primavera, es cuando conviene hacerla, también durante el verano, y luego bajar la frecuencia en otoño y bueno, y en invierno directamente no aplicar, pero quizás si hacen una aplicación mensual está bien, si lo pueden hacer quincenal, mucho mejor, pero con una aplicación mensual estaría bien para proteger de hongos y bacterias. Otros de los agentes que por ahí nos quitan un poquito el sueño para con nuestras plantas, son las cochinillas, los pulgones y los insectos. Los insectos, si tenemos las plantas expuestas al medio ambiente,
sí recomiendo que hagan aplicaciones quizás un poquito más periódicas, porque si tienen durante la noche una planta colgada en la galería de su casa, si le ataca algún insecto es probable que hasta le coma una hoja entera de un día para el otro. A veces no es un solo insecto el que ataca, sino que son varios a la vez. Entonces le pueden hacer desastres con sus plantas. Eh, para ello también yo recomiendo una aplicación quincenal con las mismas características que les decía anteriormente. Pueden comprar un acaricida insecticida, es decir, que con un acaricida insecticida evitan el ataque de cochinillas, pulgones, insectos, ácaros, todo lo que por ahí nos quita un poquito el sueño. Tanto en esto del acaricida insecticida como el fungicida bactericida que les decía antes, generalmente yo recomiendo que apliquen productos sistémicos. ¿Qué significa aplicar un producto sistémico? Es decir, yo le hago la aplicación se hace sobre las hojas, se mojan las hojas, así como cuando hoy hablábamos de riego, que conviene regar para lavar las hojas de las plantas, de la misma manera conviene aplicar estos productos. La planta lo incorpora, y no importa si alguna parte de la planta no fue mojada con el producto, porque al ser sistémico significa que se distribuye por toda la planta. Entonces va a estar distribuido por toda la planta y actúa como preventivo de estos agentes que atacan nuestras orquídeas. Una recomendación respecto a cuando apliquen estos productos e inclusive cuando los compren, todos estos productos tienen un grado de toxicidad. Entonces, una primera recomendación cuando lo compran es que vean eh, la faja, de qué color es la banda que tienen o la faja que tienen abajo. Generalmente, si es un tarrito o si es una cajita que contiene a una bolsita o a un tarrito, en la parte inferior generalmente tiene un color. Ese color puede ser verde, puede ser azul, puede ser amarillo o puede ser rojo. Esto está estandarizado y es así, y es el grado de toxicidad. Así como se los mencioné, verde, azul, amarillo y rojo, es el aumento en el grado de toxicidad. Eso significa que si, por ejemplo, vamos a aplicar un producto, apliquemos con el menor grado de toxicidad posible. La recomendación es que apliquen aquellos que tienen la banda verde o como mucho banda azul. Luego me voy a anticipar para cuando hagamos el video de plagas y enfermedades, un video completo con fotos y demás de las características de cada una de la sintomatología que tienen las plantas. Lo que les quiero decir es que tengan mucho cuidado cuando aplican estos productos. Ya les dije, todos tienen un grado de toxicidad. Entonces, de más está decir que tienen que utilizar guantes, que tienen que utilizar, si son lugares cerrados, hay equipos especiales. Si tienen dos plantas, no les voy a decir que compren un equipo especial para aplicar un insecticida a una plantita, pero sí que tengan mucho cuidado. Una de las recomendaciones más importantes, que la planta siempre esté lo más baja posible. Si las podemos bajar al piso, mejor. Nosotros no debemos aplicar el producto teniendo la planta por encima de nuestra cabeza, porque vamos a aplicar el producto hacia arriba y nos va a caer encima, y generalmente vamos a estar absorbiendo ese producto. Esto como línea general respecto a la aplicación de estos productos. Ahora sí, quiero pasar a otro grupo de agentes que nos causan, a veces nos quitan el sueño para con nuestras plantas, que son las babosas y los caracoles. Muchas veces, yo también lo he hecho, salimos a cazar babosas y caracoles. Ustedes saben que durante la noche y sobre todo en días muy húmedos o que está lloviendo, estos agentes aparecen. Entonces, muchas veces salimos a cazar babosas y caracoles, pero les digo que bueno, que vienen productos en el mercado, van a encontrar cebos que tienen una sustancia que hacen que estos cebos, que estos animalitos vayan hacia el cebo y coman el cebo y bueno, y lamentablemente mueren, pero bueno, es la forma que tenemos de controlar babosas y caracoles, que tanto le gusta muchas veces cuando hay brotes nuevos, comernos esos brotes nuevos. ¿Y qué significa que una babosa o un caracol nos coma un brote nuevo? O un insecto, o que lo quebremos al brote nuevo cuando estamos, por ejemplo, haciendo un trasplante, quebramos el brote nuevo, significa que durante la próxima floración es muy probable, si era el único brote que iba a emitir la planta, no tengamos flores. Entonces, fíjense lo importante que es evitar que estos brotes nuevos sean atacados por cada uno de estos agentes. Otra recomendación que quiero hacer
es que si bien, como les dije, cuando hagamos el video específico vamos a tocar todos estos temas, muchas veces vemos sintomatología en las plantas que no tiene que ver con agentes causales, o mejor dicho, agentes causales biológicos. eh, Me refiero a lo que veníamos viendo, hongos, bacterias, cochinillas o babosas, sino que son causadas, esta sintomatología es causada por eh, las diferencias de temperaturas que nosotros tenemos. Es decir, una temperatura muy alta o una temperatura muy baja, o a veces la diferencia de temperatura entre el día y la noche, nos causa sintomatología en las plantas. A veces nos causa, cuando es, por ejemplo, mucho frío, nos causa la muerte; cuando es sol directo, nos causa la quemadura de la hoja, y que no es causado por un agente biológico, pero nos deja sintomatología. Entonces, tener mucho cuidado de no confundir estos síntomas, porque vemos una hoja quemada y empezamos a aplicarle fungicida, acaricida, le aplicamos de todo a la pobre planta y nada tienen que ver agentes biológicos respecto a lo que le está sucediendo. Ahora sí, llegamos al último de los factores, que son los nutrientes, y que muchas veces confunden que solo por la aplicación de nutrientes nuestra planta va a florecer. Por eso yo les decía al principio, no existe sustancia mágica que nosotros le pongamos a nuestra planta y vaya a florecer si no controlamos todos los factores, como lo que venimos viendo, ¿verdad? Muchas veces se ve mucho en las redes, hoy que está tan popularizado navegar por las redes y ver en grupos de orquídeas en las redes. Muchos recomiendan sustancias orgánicas, hacer té con cáscara de banana, con cáscara de huevo, aplicar una cosa, aplicar otra. Yo soy muy de los nutrientes inorgánicos, que ahora les voy a explicar algunos conceptos muy básicos y muy rápidamente para no detenerme en esto. Pero no existe la sustancia mágica que yo voy y le pongo a mi plantita que tengo ahí colgada y al año siguiente me va a florecer, me va a dar 20 flores. No, no existe. Necesitamos controlar todos los factores. No obstante, yo les quiero explicar varias cositas de los nutrientes para que entiendan por qué digo lo que digo. Ya hemos visto en otros videos que clasificábamos los nutrientes. Son 17 nutrientes esenciales los que necesita la planta para crecer, cualquier planta, no solo las orquídeas. Hay 3 que no necesitamos suministrárselos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, porque lo toma del agua y del aire. Luego, los 14 restantes los dividimos en macronutrientes y micronutrientes, y que ello tiene que ver con la cantidad que la planta los requiere. Aquí están mencionados, por ejemplo, veamos entre los más comunes, ahí lo que más habitualmente se utiliza es el famoso NPK, que es N de nitrógeno, P de fósforo y K de potasio, NPK, y que muchas veces lo que vemos luego que decimos el triple 20, triple 15, o decimos 3 numeritos, y generalmente esos 3 numeritos responden a la cantidad de nitrógeno, fósforo o potasio que tiene esa sustancia que luego le voy a aplicar a mis plantas. Pero bueno, lo que tiene que quedar claro aquí, que existen macro y micronutrientes. No obstante, otra cosa que quiero dejar claro es que la planta necesita los 17 nutrientes para estar bien. Yo aquí les quiero explicar algo muy importante, que yo lo explico en casi todas las charlas, porque esto me parece que es la clave de los nutrientes en las orquídeas, y que por ahí muchos veo, bueno, ahora viene la época de floración, le pongo tal nutriente; ahora viene la época de crecimiento, le pongo tal otro nutriente. Entonces, lo que yo les quiero aclarar, y les quiero hacer una comparación en realidad, con nosotros, con los seres humanos. Cuando yo, la pregunta que les hago siempre es, cuando una mujer está embarazada, ¿deja de comer alguna cosa, o al contrario, tiene que reforzar y tiene que comer de todo para tener todos los nutrientes? Lo segundo, ¿verdad? Tiene que comer de todo para tener todos los nutrientes. Bueno, a la planta le pasa exactamente lo mismo. Necesita todos los nutrientes durante todos los días del año. Todos los nutrientes durante todos los días del año. Entonces, yo aquí les traje una imagen que, fíjense, esto tiene que ver, es de un libro muy reconocido de fisiología, y tiene que ver con las cantidades, las proporciones de nutrientes que la planta tiene, las concentraciones, por decirlo técnicamente, de nutrientes que las plantas tienen en los distintos órganos. En el caso de las orquídeas, en las hojas, en los pseudobulbos y en las raíces. Fíjense que si nosotros vemos los 3 esos macronutrientes que veíamos, el NPK,
la planta tiene 15 partes de nitrógenos, 10 partes de potasio y 2 partes de fósforo. Entonces, 15, 10, 2. Esa debería ser la proporción aproximada que yo le debería dar de macronutrientes, de esos 3 macronutrientes, para no entrar en detalle con el resto, durante todo el año. Pero yo les dije que necesita los 17 elementos para crecer. Entonces fíjense que si yo les doy a la planta esos nutrientes en esas proporciones, la planta va a estar bien nutrida durante todo el año. Entonces, muchas veces yo hago recomendaciones y les digo, bueno, apliquen 2 veces nitrógeno, pero no es que aplican nitrógeno, estrictamente nitrógeno, sino que aplican un fertilizante con mayor proporción de nitrógeno, que muchas veces, de acuerdo al producto comercial, viene con la tapita de un color. Entonces yo les digo, apliquen el fertilizante con tapita verde, aplíquenlo 2 veces, luego en la tercera aplicación apliquen el que tiene más potasio y luego apliquen uno que tiene microelementos. ¿Qué tiene que ver con estas proporciones que nosotros tenemos aquí? Fíjense que yo les digo, apliquen uno que tenga más nitrógeno, luego que tenga potasio y luego que tenga microelementos. Y con eso nosotros cubrimos las cantidades relativas que la planta necesita. Tiene que ver muchas veces con esta imagen que está aquí. Ahora ustedes me van a decir, bueno, pero cuando la planta hace absorción radicular, muchas veces absorbe agua con nutrientes y absorbe elementos que no están dentro de los 17. Es cierto, no son esenciales. Yo les invito a ver los videos que están en este mismo canal YouTube, a ver todo sobre nutrición. Ahí está explicado con mucho más detalle. No son esenciales cuando se hacen análisis de los órganos de las plantas, se encuentran, como es el caso del sílice, como es el caso del sodio, se encuentran en las hojas o en las raíces de las plantas, pero no son esenciales. ¿Qué significa que no son esenciales? Que si la planta no tiene, va a crecer y se va a desarrollar tan bien como si no los tuviera. Si los tiene o no los tiene, se va a desarrollar igual. Entonces, ahí fíjense que yo les marco el nitrógeno y el potasio, y es por lo cual yo les decía que a veces la recomendación es aplicar más nitrógeno, más potasio, pero se debe hacer durante todo el año. Ahora bien, ¿cuál de los elementos de estos 17 es más importante? Todos tienen el mismo grado de importancia. Todos tienen el mismo grado de importancia para que la planta pueda cubrir sus necesidades básicas. Aquí yo les traje una figura que esto es para representar la ley del mínimo, se llama. No se preocupen por el nombre de la ley, ni se preocupen mucho. Solo lo que quiero representarles con esto, que es, fíjense que aquí hay un barril, o sea, una figura que representa un barril, algo que está ingresando, un flujo líquido que está ingresando. Esto representaría el barril a la planta, y ese flujo líquido que está ingresando representa a los fertilizantes que nosotros le suministramos a la planta. ¿Qué sucede? Si nosotros en ese flujo líquido que ingresa no le ingresamos potasio, fíjense que si nosotros vemos ahí lo que está marcado con la flecha, dice una K, les recuerdo por lo que habíamos visto anteriormente, que es el potasio. Fíjense que es el que está en menor proporción, es lo que está respondiendo a la ley del mínimo, es el potasio que está en mínima cantidad para cumplir las necesidades básicas de la planta. No significa que si yo pongo 1 kilo de nitrógeno necesito poner 1 kilo de potasio, sino que en función de las proporciones de la imagen anterior que veíamos, representa eso, ¿sí? Porque dijimos los microelementos, por ejemplo, que los necesita en pequeñas proporciones. De aquí viene lo que yo les decía, apliquen 2 veces productos que tengan más nitrógeno, una vez un producto que tenga más potasio, no estrictamente que sea con potasio, sino que contenga más potasio, y una vez, cuando hacen la cuarta aplicación, que tenga microelementos. Y nosotros así nos cubrimos de que la planta esté absorbiendo todos los nutrientes. Entonces, en este caso, por ejemplo, puntualmente en esta figura, si yo no agrego un producto que tenga potasio, el límite que tiene la planta de potasio va a ser el que me va a estar regulando el crecimiento, la floración y demás. Por eso que yo les decía, cuando viene la época de floración, solo le tengo que agregar potasio. Sabemos que el potasio es lo que hace que la planta genere una mejor floración, por decirlo de alguna manera. Hay cuestiones fisiológicas que no son tan así, pero bueno, si nosotros agregamos más potasio, tendemos a entender que la planta va a florecer más.
Pero, por ejemplo, si nosotros aquí no agregamos más potasio, significa que el potasio nos está regulando. Ahora, si en esta figura que nosotros tenemos aquí hubiese sido el nitrógeno el que estaba, en vez de donde está la N, nosotros tendríamos la K, y donde está la K tendríamos la N, lo que necesito agregar es nitrógeno. Por eso que durante todo el año yo necesito agregar las mismas proporciones de todos los elementos. Luego, bueno, sabemos que en fertilización, cuando es época de receso fisiológico, no conviene por ahí aplicar muchos elementos porque los estoy aplicando de gusto porque la planta no los absorbe, al no estar en crecimiento no los absorbe, pero bueno, yo les digo en forma genérica todo el año, pero que lo que quiero decir es que en las aplicaciones de fertilizantes se deben aplicar todos los elementos, lo cual significaría lo que les vengo diciendo, que agregar en este caso otros elementos no tiene sentido en tanto y en cuanto no agregue más potasio. Ahora, algo que quiero que veamos muy rápidamente es el tema de los fertilizantes de liberación controlada. Eh, Son muy buenos como fertilizantes como tal para algunos cultivos. Yo no los recomiendo para orquídeas. Claro, me van a decir, no lo recomendás, pero a mi planta le hace muy bien. Claro, entre no agregar nada y agregar un fertilizante de liberación controlada, excelente que agreguen un fertilizante de liberación controlada. No la va a matar a la planta, no le produce daño a la planta. Entonces, quiero hacer esta aclaración porque yo generalmente no recomiendo la aplicación de fertilizantes de liberación controlada. Les explico por qué. Miren, esto es un fertilizante de liberación controlada. Es una bolita. Ustedes, todos los que han manejado fertilizantes de liberación controlada, saben muy bien qué es. Son productos químicos producidos en una fábrica. Son unas bolitas que adentro contienen los nutrientes. Esas bolitas tienen una membrana semipermeable que luego en contacto con humedad y temperatura, esos nutrientes empiezan a ser eh, o sea, liberados hacia el exterior. ¿Y qué sucede con las orquídeas? ¿Por qué yo les digo que no los recomiendo para orquídeas? Muchos de nosotros, quienes tenemos viveros, por más que sea independientemente de la dimensión del vivero, sea un vivero grande, un vivero chico, quienes tenemos vivero, por ahí regamos en verano, cuando hace mucho calor, regamos todos los días. Entonces ustedes imagínense regar todos los días, yo les dije que en presencia de temperatura y humedad, esta membrana semipermeable se abre y libera los nutrientes. Nosotros, cuando comienza el verano, ponemos estos elementos. Lo ideal para fertilizar es primavera, verano, estos productos de liberación controlada. Hay algunos que son de 3 meses, 6 meses, de un año inclusive. Entonces nosotros ponemos, decimos, bueno, pongo este producto ahora y por un año me olvido de fertilizar mi planta. Imagínense que cuando hace 38 o 40 grados dentro del vivero y porque hay veces que no podemos bajar de esa temperatura, no es lo ideal para las plantas, pero la realidad a veces nos supera. Aquellos que tienen la planta colgada en un alero de una casa, muchas veces hay lugares donde hace 40 grados de temperatura, entonces la planta está expuesta a 40 grados de temperatura y nosotros le regamos a esa planta, entonces presencia de humedad y temperatura, esta bolita se abre, esta membrana semipermeable se abre, los nutrientes salen hacia el exterior y tengan en cuenta que en pocos días de riego y temperatura, esas bolitas ya no van a tener más nutrientes, nos va a quedar la cápsula, esa membrana semipermeable sola, no nos van a quedar nutrientes. Y lo peor de esto, que es nosotros cuando vamos y vemos la planta, vemos que esas bolitas siguen existiendo. Entonces, lo que yo les invito a cada uno que vayan, agarren esas bolitas, aprieten entre dedo índice y pulgar y las aprieten y vean que esas bolitas están vacías, luego de que pasó un tiempo, por supuesto. Si van al día siguiente que la aplicaron, no porque está tal cual lo compraron. Entonces, ¿por qué no lo recomiendo? Porque vamos a tener muchos nutrientes durante el primer periodo y pocos nutrientes en la parte final del periodo. Entonces no vamos a cumplir con lo que decíamos previamente de que tenga todos los nutrientes durante todos los días del año. Es por eso el motivo por el cual no lo recomiendo. No obstante, como les dije al principio, entre no aplicar fertilizante y poner fertilizantes de liberación controlada,
es preferible que pongan fertilizantes de liberación controlada. Ahora bien, cuando comenzábamos yo les decía que no existe la sustancia mágica para que una planta florezca, pero todos asociamos a que le ponemos más fertilizante o menos fertilizante y nuestra planta va a florecer. Entonces me van a decir, pero entonces la nutrición no es responsable de la floración. Yo lo que les quiero decir que sí, que es responsable de la floración. No obstante, hay que controlar todos los otros factores. Lo que tiene la nutrición, que es importante para soportar el costo energético que implica florecer y formar semilla. Hemos visto en otros videos, cuando veíamos cómo reproducir nuestras orquídeas, cuando se forman las semillas, yo esto lo quiero asociar nuevamente, hacer la comparación con nosotros, con los seres humanos. Cuando una mujer está embarazada requiere de mucha energía, de muchos nutrientes, entonces la nutrición es responsable de la floración, yendo al caso de las plantas. Ahora bien, no es el único responsable. Por eso que dejé nutrición o fertilización, en este caso para el final, para que vean que si bien es importante, es muy importante, podríamos decirlo, pero no es el único factor. Entonces, lo que les quiero decir que no existe producto mágico que yo voy, le agrego a mi plantita y mi plantita va a florecer. Porque una de las principales cosas que por ahí no logramos, aquello me pasó a mí hace unos años, le pasa hoy a mucha gente, no logramos que nuestra planta florezca. Y por ahí vemos que la planta de nuestro vecino está hermosa y la nuestra no. Entonces vamos y le preguntamos a nuestro vecino qué le puso a la plantita. Y bueno, no es solo qué le puso a la plantita. Hay que ver en qué condiciones está creciendo nuestra planta, controlar esos 6 factores que dijimos. Y si nosotros tenemos controlado esos 6 factores, seguramente nuestra planta va a florecer. Luego, otra de las cosas que por ahí nos cuestionan o nos comentan la gente cuando asiste a las capacitaciones, es que dice, yo compré el año pasado una planta florecida toda hermosa y este año no me floreció. Yo lo que les quiero decir que muchas veces esas plantas hermosas que nosotros solemos comprar toda florecida vienen con todos estos factores controlados, vienen bajo situaciones óptimas al 100% porque quien la vende optimiza el crecimiento, el rendimiento de su espacio físico donde produce las plantas, entonces viene con todas las condiciones. Cuando nosotros la llevamos a nuestra casa, le estamos cambiando el ambiente y entonces es muy probable que le hayamos cambiado varios de estos factores que acabamos de mencionar y es por eso que al año siguiente no florece. Yo la recomendación que hago al respecto cuando compran una planta florecida, hermosa, que la tengan en su casa, termina la floración e inmediatamente que actúen sobre esa planta, es decir, la tienen que desarmar, le tienen que sacar todo, la sacan de la maceta, le sacan todo el sustrato, ven cómo está el sistema radicular, le ponen sustrato nuevo y que ustedes sepan qué tanto está permeando el agua en ese sustrato es lo más importante. Entonces, a partir de ahí ustedes manejan la planta, porque si no, termina siendo que la planta los maneja a ustedes y no les va a volver a florecer o les va a florecer mal. O bien, muchas veces nuestra planta florece, pero ¿por qué florece? Porque en la naturaleza todo lo que tiende a, a extinguirse trata de procrear. Entonces, nuestra planta cuando se encuentra bajo una situación de estrés extrema, muchas veces florece, pero es por una cuestión fisiológica que florece. Nosotros no queremos nuestra planta así. Nosotros queremos que florezca, pero que se mantenga con toda la vitalidad para el año siguiente y vuelva a florecer. Entonces la recomendación es esa, compran una planta florecida, hermosa, la llevan a su casa, la exponen durante todo el tiempo que la planta permanezca florecida y luego le hacen el proceso que acabamos de decir. Ahora bien, volvemos al principio, vemos la misma imagen que teníamos cuando comenzábamos y decíamos, ¿y cómo hacemos feliz a nuestra orquídea? Bueno, ahí está, controlamos esos 6 factores con esos pequeños tips, esas pequeñas explicaciones que hicimos a lo largo de este video. Si controlamos esos 6 factores, nuestra planta seguro va a florecer. Yo les quiero mostrar esto mismo para hacer el cierre con estos 6 factores. De la misma manera que vimos para los fertilizantes, si nosotros tenemos ese mismo barril con esas maderitas, y así como veíamos los fertilizantes, ponemos cada uno de los factores que acabamos de ver, el sustrato, la sanidad, la temperatura, la luz, el riego y los nutrientes, aquel
que esté regulando en la mínima cantidad va a ser el que va a estar limitando el crecimiento de nuestra planta o la floración de nuestra planta. Es decir, está limitando el rendimiento de la planta porque si podía dar 8 flores, quizás al faltarle uno de los factores va a florecer, como les dije hoy, pero quizás lo haga con 2 flores. Entonces, ¿qué es esto? Es una interacción de factores. Una interacción de factores, donde nosotros tenemos que manejar estos 6 factores para que nuestra planta florezca. Como les dije hoy, hay otros factores que por ahí interactúan. Nosotros temperatura lo vimos muy al pasar. Muchas veces hay plantas que se las somete a frío para inducir la floración porque necesita horas de frío, por ejemplo. Hay un montón de factores más que por ahí los vimos muy por arriba o no los vimos directamente para que la planta esté 100% óptima. Pero si bien nosotros logramos controlar estos 6 factores y logramos interactuar con esos factores y los manejamos nosotros y no que la planta nos maneje, les aseguro que la planta va a florecer. Ahora sí, llegamos al final. Les había prometido un video un poco más corto, pero bueno, evidentemente estos temas ameritan que los expliquemos un poquito más en profundidad. Espero que los hayan entendido. Cualquier cosa que no entiendan pueden hacer línea directa conmigo, no tengo problema, no tengo inconvenientes, estoy a disposición. Y bueno, como les digo siempre, si les gusta el video, le dan me gusta. Y luego, bueno, pueden suscribirse al canal. Como les dije al principio, aquí abajo van a encontrar varios links sobre fertilización, sobre sustrato, ampliando todo lo que hoy dijimos. Y recuerden que lo de hoy es simplemente para mostrar que si manejamos esos factores, su orquídea seguramente va a florecer y que es una interacción de factores. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.